Nuestra paciente también tiene un EPOC bronquitis crónica, que es una inflamación de los conductos bronquiales, las vías respiratorias que llevan oxígeno a los pulmones. Los bronquios inflamados producen una secreción mucosa abundante y esta produce tos y dificultad para respirar. En nuestra categoría de ventilación y respiración se ve un estrechamiento de la vía aérea, un atrapamiento de aire y un aplanamiento del diafragma. Estas transmiten a los centros respiratorios del bulbo y la protuberancia y son enviados a la corteza cerebral. Se origina una sensación de disnea, incrementa la fuerza requerida para distender los pulmones. Hay pérdida de la relación normal entre las eferencias motoras y los cambios de la longitud muscular y el volumen pulmonar. Se produce un alineamiento inapropiado de los nervios de los usos que perciben la tensión en relación con la longitud del músculo. Se produce una sensación desagradable de respiración insuficiente para la tensión generada por los músculos respiratorios. Aumenta el consumo de oxígeno y el consumo energético y pues este va a afectar nuestro autocuidado y vida doméstica. Del mismo modo, veremos afectada la ventilación y respiración, donde hay una modificación en la mecánica ventilatoria con disminución de los volúmenes pulmonares, dados en disminución del 40% de la capacidad inspiratoria y disfunción del 30% de la capacidad funcional residual. Los bajos volúmenes pulmonares generan un posible cierre alveolar y un aumento de las secreciones a nivel de las bases. Se evidencia por la alteración de la ventilación-perfusión, donde las zonas más perfundidas serán las menos ventiladas y asimismo no hay oxigenación, modificando el intercambio gaseoso. También hay una modificación del patrón respiratorio, donde se produce un incremento en la frecuencia respiratoria, produciendo un proceso compensatorio de la disminución del volumen corriente, evidenciado en disminución del 20% de volumen corriente, aumento del 20% de la frecuencia respiratoria, aumento en el trabajo de la musculatura respiratoria y disminución de la fuerza del diafragma. Asimismo, hay una respiración monótona o poco profunda y sin suspiros. Esto conduce a un colapso pulmonar y a una disfunción de la capacidad funcional residual. Estas transmiten a los centros respiratorios del bulbo y la protuberancia y son enviados a la corteza cerebral. Se origina una sensación de disnea, incrementa la fuerza requerida para distender los pulmones. Hay pérdida de la relación normal entre las eferencias motoras y los cambios de la longitud muscular y el volumen pulmonar. Se produce un alineamiento inapropiado de los nervios de los usos que perciben la tensión en relación con la longitud del músculo. Se produce una sensación desagradable de respiración insuficiente para la tensión generada por los músculos respiratorios. Aumenta el consumo de oxígeno y el consumo energético y pues este va a afectar nuestro autocuidado y vida doméstica. Del mismo modo, veremos afectada la ventilación y respiración, donde hay una modificación en la mecánica ventilatoria con disminución de los volúmenes pulmonares, dados en disminución del 40% de la capacidad inspiratoria y disfunción del 30% de la capacidad funcional residual. Los bajos volúmenes pulmonares generan un posible cierre alveolar y un aumento de las secreciones a nivel de las bases. Se evidencia por la alteración de la ventilación-perfusión, donde las zonas más perfundidas serán las menos ventiladas y asimismo no hay oxigenación, modificando el intercambio gaseoso. También hay una modificación del patrón respiratorio, donde se produce un incremento en la frecuencia respiratoria, produciendo un proceso compensatorio de la disminución del volumen corriente, evidenciado en disminución del 20% de volumen corriente, aumento del 20% de la frecuencia respiratoria, aumento en el trabajo de la musculatura respiratoria y disminución de la fuerza del diafragma. Asimismo, hay una respiración monótona o poco profunda y sin suspiros.
Esto conduce a un colapso pulmonar y a una disfunción de la capacidad funcional residual. El paciente presenta una neumonía multilobar, en la cual es una infección del pulmón caracterizada por la multiplicación de microorganismos en el interior de los alvéolos, lo que provoca una inflamación con daño pulmonar. Este fenómeno inflamatorio es la respuesta orgánica a la invasión del tejido pulmonar por agentes extrínsecos o intrínsecos, sean de tipo físico, químico, inmunológico o infeccioso. Bueno, con respecto a las fases de la neumonía, tenemos la fase de congestión. En esta vemos que el lóbulo afectado es hiperémico. Microscópicamente el exudado alveolar es al principio seroso, con escasos eritrocitos, neutrófilos y macrófagos alveolares. Los capilares están dilatados, repletos de sangre, y este estadio dura de 24 a 48 horas. En la fase de hepatización roja está determinada de 2 a 4 días de duración. La superficie de corte es roja oscura. Los alvéolos están ocupados por un exudado rico en fibrina, escasos eritrocitos y abundantes macrófagos alveolares y leucocitos. Es un exudado fibrinoso. Los capilares continúan ingurgitados de sangre. En la fase de hepatización gris, esta contempla de 4 a 6 días de duración. Las otras partes del pulmón están comprimidas y atelectásicas. Los alvéolos contienen mucha fibrina y abundantes leucocitos. Finalmente, hay presencia de filamentos de fibrina que pasan de un alvéolo a otro por los poros de Core. Los eritrocitos del exudado están hemolizados, el tejido comprometido está anémico, y al final de esta fase se normaliza la circulación, parcialmente interrumpida al comienzo. Ya con respecto a la fase de resolución, de 6 a 12 días de duración, se produce la reaparición de los macrófagos en el exudado como primer signo histológico de la resolución de la fibrinólisis, fagocitosis de neumococos y ulterior destrucción de estos con degeneración grasa de los macrófagos. El exudado fluidificado es reabsorbido en su mayor parte por vía linfática y una pequeña porción se expulsa con la expectoración. Con respecto a la ventilación y la respiración, hay un aumento del trabajo respiratorio debido a las deficiencias ventilatorias e incremento de las cargas elásticas en el parénquima. Hay una disminución de los volúmenes pulmonares y de la distensibilidad asociada a la inflamación por agentes infecciosos invadiendo los espacios alveolares y lóbulo, adhiriéndose a las bases de las células epiteliales causando destrucción tisular. Una saturación de oxígeno disminuida produce un bajo aporte de energía a la célula, generando disnea por la alteración en el intercambio gaseoso con alteración de los neumocitos tipo 1 y 2. En la adherencia a las bases predomina la reacción a nivel del tejido intraalveolar, por lo tanto hay proliferación celular mononuclear y de las células del tejido conectivo, en el que los componentes se alteran, en especial el colágeno, lo que conlleva que se comprima la luz de los alvéolos. Por la estancia prolongada hospitalaria que tuvo nuestra paciente, tanto en UCI como en piso, encontramos un desacondicionamiento físico que es dado por un deterioro metabólico y sistema del organismo como consecuencia de la inmovilización prolongada. Esta se evidencia por la disminución en la producción de ATP, menor utilización de glicógeno y disminución en la síntesis proteica. La pérdida de 1 a 1.5% de una fuerza de torque es la pérdida entre el 10 al 20% de la fuerza, donde los músculos antigravitatorios se debilitan y se atrofian las fibras tipo 1.
Estos factores limitarán la realización de movimientos con ejecución fina en miembros superiores y ejecución gruesa en el resto del cuerpo. No se efectúa un control y mantenimiento voluntario en la postura y patrones de movimiento. Asimismo, vemos una alteración en la función motora. Como vemos una alteración en las fibras del músculo, asimismo vemos una alteración en el funcionamiento de los mismos, hay una alteración en el desempeño muscular. Y estos consigo alteran el balance, la marcha, la locomoción y el equilibrio, que por una debilidad muscular, proceso dado por un desacondicionamiento físico, al realizar la marcha, trasladarse de un lugar a otro, no se efectuarán movimientos acordes, se modificarán las fases de la marcha por compensación y debilidad y se efectúa una postura de inclinación y cambio de centros de gravedad afectando el equilibrio y el balance. Tenemos la insuficiencia cardíaca, que se produce por una disminución de la bomba a función del corazón, generando la activación de los mecanismos compensadores y aumentando el volumen residual y el volumen de presión intraventricular. Esto nos produce una hipertensión pulmonar por una presión arterial alta en las arterias de los pulmones. Asimismo, aumenta la precarga y del mismo modo produce una sobrecarga, disminuyendo la velocidad de acortamiento y contractibilidad. Esta genera unos ajustes neuromusculares aumentando el volumen sanguíneo, generando así una alteración en la capacidad aeróbica, donde se aumenta el trabajo respiratorio, hay un esfuerzo muscular mayor necesario para producir la ventilación y el intercambio gaseoso satisfactorio, generando un estímulo en diferentes receptores, tanto en los músculos, vías respiratorias y caja torácica.